Entramos en este macropuente de diciembre con la mirada puesta en el final del año jubilar uraliense y las actividades que se van a desarrollar para conmemorarlo. Por ello, hoy en La Picota hacemos balance de lo que ha pasado y repasamos la importancia histórica y religiosa de la mártir emeritense. Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que tenemos por delante un larguísimo puente aquí en la capital extremeña, en Mérida, debido a la celebración, como bien saben, de la Constitución, la Inmaculada y la mártir Santa Eulalia. Por ello hemos querido dedicar este programa y este espacio a hacer balance de lo que ha sido este año jubilar uraliense, a pocos días ya de clausurarse, con los representantes de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, con su presidente, Luis Miguel González. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, muy bien. Y con Carmelo Rivas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Carmelo, que nos va a ilustrar sobre la figura de la mártir y sobre algunas peculiaridades de la mártir que nada tiene que ver con la de Barcelona. Bueno, es importante decirlo. Pero antes, dejadme que repasemos un momento lo que ha sido esta jornada informativa de este jueves, en el que se ha presentado el primer torneo solidario Benjamín de Segunda División a favor de la Asociación Regional de Parkinson de Extremadura, que se encuentra en la capital extremeña. Su director ha esbozado la problemática que supone esta enfermedad tanto para los enfermos como para sus familiares, señalando que, aunque la creencia popular la sitúa en personas de edad, cada vez llegan a la sede de esta asociación más casos de gente joven. Perseguimos como objetivo dar visibilidad a la enfermedad. Una enfermedad que al día de hoy todavía es muy desconocida, que existen todavía muchas ideas preconcebidas y erróneas sobre lo que es la enfermedad de Parkinson. Por desgracia, la prevalencia está en un aumento y que tampoco es una enfermedad que esté asociada con las personas mayores, como también se tiene en mente, porque pues cada vez nos está llegando más casos a nuestra entidad de personas con edades más tempranas, con unos diagnósticos en edades más tempranas. Y por todo ello, pues queremos con este tipo de evento, una vez más, dar visibilidad a esta enfermedad y dar visibilidad a nuestro centro, a nuestra entidad. En cuanto al torneo, participarán varios clubes de la ciudad y la cita será por la mañana del día 10 en el campo de fútbol de María Auxiliadora. El evento empezará a las 10 de la mañana con pequeños partidos de fútbol que durarán más o menos unos 20-25 minutos disputados entre los diferentes equipos que son todos de nuestra localidad. El organizador principal es el Club Atlético Romano, quiero recalcarlo porque la verdad que estamos muy agradecidas con ellos porque desde un primer momento abrieron sus manos a crear este evento solidario. Y en ese día, que además de disputar esos partidos, vamos a crear una convivencia entre familias, niños, niñas, personas ciudadanas de nuestra localidad, pero también acudirán usuarios nuestros y usuarias enfermos de Parkinson. Y allí pues se darán a conocer y verán cómo la concepción que tiene la sociedad sobre el Parkinson no es la realidad que ellos sufren. Tendremos barras, tendremos algo de comer y bueno, todo esto no hubiera sido posible sin también diferentes empresas de la localidad que han decidido apoyarnos aportándonos algunos más, otros menos, pero bueno, todo ha sumado y gracias a ello ha sido posible. También se han presentado las actividades que se van a celebrar para cerrar el año jubilar de Santa Eulalia. Entre las novedades, ya lo hemos destacado, la puesta en marcha o en escena de un musical, la proyección de un cortometraje en 3D, el espectáculo de drones que sustituirá a los tradicionales fuegos artificiales o la participación de la banda de la Cruz Roja de Sevilla, con más de 90 componentes en la procesión de vísperas. En cuanto a los actos religiosos, destaca el pregón a Santa Eulalia a cargo del arzobispo de Mérida Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo, y en el que intervendrá el coro Manuel Domínguez. Como todos los años, se realizará la ofrenda floral, por lo que el
presidente también de la agrupación o la Asociación Cultural y Folclórica Nuestra Señora de la Antigua, anima y pide la colaboración de todos los emeritenses en este acto. Este jueves, por cierto, se ha presentado el cortometraje Eulalia, dirigido por el cineasta Luis Cerezo. La proyección será gratuita y comenzará el martes 10 de diciembre, Día de la Mártir, a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. Su director nos cuenta cómo se ha realizado y la historia que narra. Además, ha tenido el asesoramiento técnico tanto del Consorcio de la Ciudad Monumental como de la propia Asociación de Santa Eulalia para ser lo más fidedigno posible. Se ha recreado Mérida, o sea, contando con el consorcio y con la Asociación de la Mártir, Santa Eulalia, para documentar fielmente cómo era la Mérida de la época. Porque hay muchas partes de Eulalia que se desconocen, hasta el nombre se desconoce, ¿vale? Entonces, esto narra el momento en que la tradición relata que se escapó. Entonces lo ubicamos, o sea, probablemente que fue Alange. Entonces hemos recreado la montaña de Alange. Ella parte desde Alange, desde el momento que ella se fuga, ella llega con su amiga Julia, llega a Mérida, cruza la calle, llega al foro y se encuentra con Daciano. Ella llega a la basílica, entonces se produce todo. Hay una parte, evidentemente, que es una parte autoral, que es la interpretación que yo doy, porque hay muchas cosas que no se saben. No se sabe exactamente la basílica, se sabe que era enorme, pero todas las medidas están y todo, digamos, el proceso se ha trabajado mucho para que sea fiel a lo que podía haber ocurrido. Para ello se ha contado con un equipo entusiasta internacional de 8 países, México, Colombia, Taiwán, Japón, Ucrania. Bueno, pues recomendable. Película de animación en 3D sobre Santa Eulalia. Vamos a tener un puente, Miguel, vamos, repleto de actividades. No nos va a dar tiempo. Va a ser difícil poder participar en todas las actividades, pero vamos a intentarlo. La verdad es que desde aquí animo a toda la ciudadanía a participar, porque la verdad es que es un puente muy cargado de sentimientos para todos los emeritenses y la verdad es que vamos a tener donde poder disfrutar de este puente. Llegamos al final de este año jubilar. Y precisamente en la revista que se presentó ayer de Santa Eulalia siempre se descubren nuevas cosas, ¿no? Y hay estudios maravillosos y técnicos como el de, por ejemplo, la primera poesía en lengua francesa a la Mártir Santa Eulalia, que es importante, o que don Pelayo estuvo enterrado en un primer momento en una ermita con la vocación de Santa Eulalia. Exactamente. Santa Eulalia de Abamia, cerca de Cangas de Onís, que es donde tenía la capitalidad, el reino de Asturias. Entonces, muy cerquita de Cangas de Onís, en Santa Eulalia de Abamia, se enterró don Pelayo hasta que fue trasladado posteriormente a Covadonga. Pero su deseo era ser enterrado en una ermita dedicada a Santa Eulalia. Bueno, además hay que decir que siempre se ha dicho que él hacía la vocación siempre a la Mártir, ¿no? Se encomendaba a la Mártir, ¿no? Santa Eulalia. En la Reconquista se inicia con la protección, se solicita la protección de Santa Eulalia. Luego después ya con el paso del tiempo, pues lógicamente Santa Eulalia pues no deja de ser lo que es, una niña. Entonces se buscó un personaje que cuadrara más con el evento bélico que se requería. Y entonces pues ya fue cuando Santiago Matamoros ocupó el papel de Eulalia en esos primeros años de la Reconquista en el norte de España. Después hablaremos de los motivos y razones que Carmelo nos esgrimirá para que se haya producido este año jubilar, este jubileo en Santa Eulalia, pero en primer momento yo creo que hay que hacer, aunque ya se hará también después de pasada la festividad, un balance, en vuestra opinión, cómo ha sido este año jubilar. Pues nosotros tenemos que hacer un balance altamente satisfactorio del desarrollo del año jubilar. La verdad es que teníamos una planificación de actividades muy trabajada, tanto dentro de la asociación como en colaboración con el ayuntamiento y con distintas entidades públicas y privadas con las que habíamos contactado para desarrollar un montón de iniciativas, y la inmensa mayor parte de esas iniciativas han visto la luz. Por tanto, nosotros desde ese punto de vista muy satisfechos y sobre todo muy satisfechos desde el momento en el que esto no deja de ser pues una gracia que nosotros que de la Santa Sede ha concedido para ganar esa indulgencia plenaria y que la población ha respondido muy favorablemente para obtener esa indulgencia plenaria, que es realmente la base del jubileo.
Todavía, como bien has dicho, es pronto para lanzar un cálculo. Se están lanzando distintas aproximaciones en cuanto a número de personas que han visitado la Basílica a lo largo del año. Todavía están visitando, yo vengo ahora de allí y están llegando grupos de escolares, hay una peregrinación de los salesianos que va a llegar, está la propia peregrinación que se hace el día 9, o sea que todavía es prematuro lanzar una estimación de personas que han ganado el jubileo, que han visitado la parroquia, pero lo haremos a partir del día 10. Y la verdad es que nosotros, pues desde ese punto de vista, satisfechos. Ha habido muchísimas actividades, se ha trabajado muchísimo, que era uno de los objetivos de este año jubilar, aparte del meramente religioso de obtener la indulgencia plenaria, en cumplir ese objetivo que nos teníamos marcado cuando se solicitó el año jubilar. En el escrito que solicitábamos el año jubilar, el argumento fundamental era dar a conocer a Santa Eulalia. Dar a conocer a Santa Eulalia, la importancia de Santa Eulalia, la importancia de la comunidad cristiana de Mérida, y en ese sentido se han desarrollado una serie de iniciativas para precisamente divulgar la imagen de Santa Eulalia, trabajar sobre toda esta realidad histórica que con el congreso que hemos celebrado, con las publicaciones que se han realizado, pues yo creo que hemos dado pasos adelante en ese sentido. Como bien dice, en la propia edición de este año de la revista hay también artículos que también corroboran todo esto, y ese era el objetivo fundamental. Yo creo que hoy podemos decir, un año después, que Santa Eulalia es más conocida, que el papel de Mérida en esa época histórica está mucho más documentado. Próximamente, ya el año que viene, ya se publicarán las actas del congreso que hemos realizado y tendremos ahí elementos precisamente también para corroborar todo esto. Entonces, en resumen, nosotros pues nos sentimos altamente satisfechos por lo que se ha podido lograr en este año jubilar, que es el primero, y que lógicamente vendrán otros años después que ya con la experiencia que hemos conseguido en este primer año jubilar, pues se seguirá trabajando. Pero ha sido un esfuerzo tremendo por parte de la asociación, por parte de la parroquia, por parte del ayuntamiento, pues para sacarlo adelante. Y bueno, pues la verdad es que satisfecho. Esa es la siguiente pregunta. Digo, se ha producido una comunión perfecta, ¿no?, entre las tres patas que componen el Consejo Eulaliense, que es el ayuntamiento, la asociación como sociedad civil y la propia Iglesia, ¿no? Sí, ese era el objetivo cuando se constituyó el Consejo Eulaliense, era precisamente perseguir eso. O sea, que hubiera ya un estamento con las instituciones que normalmente trabajamos en este ámbito para que se produjera esta coordinación absolutamente imprescindible, necesaria para sacar adelante este tipo de actuaciones. Y tenemos desde las tres partes perfectamente identificadas cuáles son los objetivos hacia dónde tenemos que trabajar, y bueno, pues se están dando pasos, yo creo que positivos también en ese sentido. Carmelo ha editado un artículo muy curioso de razones por qué se ha celebrado el año jubilar en la Basílica de Santa Eulalia. Pues se ha celebrado porque normalmente lo que se pide son una infraestructura determinada, histórica y devocional. Y vamos, la Basílica de Mérida la supera sobradamente. Precisamente una de las cosas las cuales traía yo apuntado era para hablar de unos artículos que se han publicado. Por ejemplo, OK Diario, el día 23, me parece que ahora de noviembre, publicó un artículo que decía: esta es la iglesia más antigua de España. Y un artículo en el 22 ya había preguntado también lo mismo. Dice, ¿cuál es la iglesia más antigua de España? Y ambos hablaban de San Juan de Baños. Y sin embargo, no es así. Creo que nos falta muchísima divulgación, que era lo que estabas comentando, y eso, divulgación de todo lo que se ha ocurrido en Mérida. Por ejemplo, Fidel pues ya hace una reparación, el obispo Fidel hace ya una reparación en el año 400 y pico. ¿Cuál es la más antigua? Lo que nos falta es una mayor difusión de todas estas cosas. Por eso hay que darle importancia. Mérida tenía una infraestructura devocional, incluso Santa Eulalia fue no solamente un elemento devocional, sino de poder. Por eso
incluso me comentabas, no hables de Barcelona. Precisamente la Santa Eulalia de Barcelona se coge de Mérida para establecer unas situaciones de poder y de importancia en un momento determinado. Tanto el Quirico, que aparece en los escritos, en los documentos de los concilios de Toledo, como Quirico Sabas, Quirico Abad, que tenía un convento allá en Barcelona que no se comía una rosca. Entonces, en Toledo se dio cuenta de la importancia que tenía Santa Eulalia y lo trasladó allí. Encontró unos restos de Santa Eulalia e incluso hizo un poema que dice... Porque, perdona, Carmelo, los restos de Santa Eulalia, ¿dónde están? Exactamente, Pues porque cada uno habla de una manera, Asturias, siempre se ha hablado de Asturias, ¿no? Sí. Pero al decir tú ahora Toledo... Es que no, en Toledo lo que había era un ambiente general de conocimiento de Santa Eulalia, que había en toda España. Entonces, pero estaba en el aire, como quien dice, la gente conocía a Santa Eulalia, pero no sabían exactamente. Entonces, este Quirico lo que hace es coger este sentimiento, lo lleva a Barcelona y allí descubre unos restos de Santa Eulalia. Tan es así que incluso hace un poema que dice Fulget hic honor sepulcri martyris Eulalia. Resurge aquí el sepulcro de la mártir Santa Eulalia. Bueno, y luego podríamos seguir hablando de muchísimas cosas más, pero vamos, que luego hubo otro que se llamó Freudono, cuando ya desaparecieron estos restos, que volvió, pero vamos, esto permitiría muchísimo, hablar muchísimo más. Pero quiero decir la importancia que ha tenido y que, sin embargo, en Mérida no hemos sido capaces. Yo mismo, cuando llegué, había estado viviendo en Barcelona, conocía muy bien la Santa Eulalia de Barcelona, pero nunca la de Mérida. Y me quedé alucinado, digo, ¿esto qué pasa? Cuando hacía alusión a las actas del Congreso, una de las ponencias fue precisamente cómo había influido el cristianismo en distintas ciudades, y en concreto en Barcelona, y vino una ponente de Barcelona precisamente para hablar de esto. Entonces a ella no le cabe ninguna duda que Santa Eulalia de Barcelona es una duplicidad de Santa Eulalia de Mérida. Barcelona en un momento determinado necesita, como todas las grandes ciudades, tener un mártir propio. Barcelona no lo tenía. Entonces, pues bueno, debido a esto que estaba comentando Carmelo, pues se encuentran esos restos arqueológicos y ya pues montan a partir de ahí. Ya tenemos aquí a nuestra Santa Eulalia, pero ella reconoció que realmente la Santa Eulalia de Barcelona es una duplicidad. Existen parroquias dedicadas en Cataluña a Santa Eulalia de Mérida mucho antes de que esta devoción a Santa Eulalia de Barcelona se iniciara en la época en la que está haciendo referencia. Claro, porque tú lo has dicho, esto significaba poder. Poder, es que significaba poder, sobre todo. Es más, luego el Freudono posteriormente, porque llegan los musulmanes, desaparecen los restos de Santa Eulalia y los vuelve a encontrar él en Santa María del Mar. Y luego hacen un traslado a la catedral y, claro, le dan un poderío a la catedral y a la importancia del obispado con los restos de Santa Eulalia que anteriormente no tenía. De ahí la gran importancia, es que no lo conocemos bien, la gran importancia histórica que ha tenido el nombre y todo lo que significa Santa Eulalia, y lo vamos descubriendo. Y es por falta de información. Estaba comentando antes de entrar precisamente el Concilio III de Toledo, que tenían una importancia política y religiosa importantísima, en el cual se convierte Recaredo al cristianismo. Siempre han puesto como el que lo presidió San Leandro. Mentira. Tengo aquí las actas del concilio y el primero que aparece es Recaredo. Y el segundo, masona in Christi nomina ecclesiae. Masona, el obispo masona, no San Leandro, que aparece el tercero. O sea que no hemos informado, no hemos asumido toda la importancia que ha tenido incluso la historia de Mérida a nivel hispano y a nivel incluso religioso. Es que son cosas que tenemos que ir recobrando. Bueno, este año jubilar quizás haya servido para eso, para ser el año cero de lo que ha de venir por delante, que es
bueno, el reconocimiento histórica y religiosa de la figura de Santa Eulalia en España y en el mundo. Y esto lo decíamos cuando se comenzaba el año pasado el año jubilar. Esto es un recorrido de muy largo fondo, es decir, van a pasar años, pero evidentemente en un momento hay que empezar, y creo que este ha sido una buena base, el año cero de lo que de lo que está por venir, ¿no? Efectivamente, o sea, ese era nosotros obviamente teníamos muchas ilusiones depositadas en este año jubilar, pero somos plenamente conscientes de que, como bien dice Carmelo, esto no es una tarea de un año. Esto es una tarea que hemos iniciado hace pocos años. Poca gente hablaba en Mérida de que Mérida fuera la cuna del cristianismo hispano. Hoy yo creo que hay un sentimiento común de que tenemos ese privilegio, que al mismo tiempo es una gran responsabilidad para la comunidad cristiana de Mérida. Pero es un proceso que llevará su tiempo y que iremos pues, trabajando pues, precisamente, como estaba diciendo Carmelo, en una época en la que prácticamente en casi todas las ciudades importantes había una parroquia o una basílica dedicada a Santa Eulalia, como se siguen manteniendo en Francia, como se siguen manteniendo en Italia, y en España pues, precisamente las vicisitudes históricas pues, hizo que tuviéramos durante muchísimos siglos una ocupación musulmana que pues, desvaneció esa memoria de esas basílicas, de esas iglesias dedicadas a Santa Eulalia prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces es un trabajo pues, que debemos de ir realizando, en el que contamos con una ventaja, y es que tenemos en Mérida una serie de investigadores, una serie de estudiosos, de profesionales dedicados precisamente al ámbito arqueológico, al ámbito histórico, que están trabajando y colaborando con la asociación de una forma para nosotros muy positiva, y que esperamos que ese grupo pueda ser el embrión de ese centro de estudios eulaliense que todos estamos deseando, y que a partir de ahí pues ese centro de estudios eulaliense vaya precisamente trabajando en programas de difusión para ir recuperando toda esa memoria histórica a la que hacía alusión Carmelo, y que en los próximos años pues todo este conocimiento sobre la realidad de Santa Eulalia se amplíe. Es muy importante. Entre las novedades de este año, además, se sitúa, por ejemplo, en la celebración, me refiero, de lo que está por delante, un pregón que este año va a dar el arzobispo. Sí, este es el cuarto año del pregón, y entendíamos que, bueno, el año pasado le pedimos a alguien muy querido dentro de la comunidad eulaliense, que fue don Antonio Bellido Almeida, que realizara el pregón, y este año le ofrecimos a Fray José, a nuestro arzobispo, si quería realizar ese pregón, porque estamos viendo en Fray José una persona que está valorando mucho precisamente todo esto que estamos comentando. O sea, él, obviamente el arzobispado es de Mérida, Badajoz, y él lo dice muchas veces. Badajoz aportó el obispado, pero el arzobispado se lo debe la diócesis a Mérida, que fue el primer arzobispado de la diócesis hispaniarum. Por tanto, él es consciente de la importancia, como lo han sido todos los arzobispos, pero Fray José está trabajando muy cercano a Mérida, y precisamente le ofrecimos esa posibilidad porque nos gustaba que precisamente este año jubilar el pregón fuera realizado por él. Él inmediatamente aceptó el ofrecimiento, y bueno, pues mañana podremos disfrutar de este pregón que estamos todos deseando de oír. Un año jubilar que ha comenzado con un arzobispo y que va a clausurar otro. Sí, efectivamente, lo inauguró don Celso, que a él le debemos también pues la forma tan rapidísima con la que se obtuvo el año jubilar, porque realmente la tramitación desde que cursamos la carta hasta que tuvimos la resolución fue rápida, fue una negociación vertiginosa, y a él le agradecemos este primer año que tuvo él la posibilidad de realizar la apertura con la apertura de la Puerta Santa, y que concluirá el próximo día 10 Fray José con el cierre simbólico de la puerta, porque la puerta dejará de tener ese carácter santo para seguir siendo lo que siempre ha sido, ¿no? Nuestra puerta románica, una de las dos puertas de la basílica. A lo largo de este año jubilar ha habido muchísimas actividades de carácter religioso, entre ellas la que estamos viendo de la procesión extraordinaria que se ha realizado hace unos pocos meses, o por ejemplo la oración
con motivo del Congreso de Semana Santa que ha acogido este año también en Mérida y que ha llevado a la mártir por primera vez al anfiteatro romano. ¿Con cuál acto o actividad os quedaríais de lo que ha pasado este año? Eso, Bueno, por cierto, y con un escenario plagado de primeras autoridades eclesiásticas. Sí. Es difícil hacer esa selección, porque realmente es lo que estás comentando. O sea, el año prácticamente se inicia con una actividad poco conocida, pero para nosotros muy entrañable, que fue la presencia de Santa Eulalia en el asilo de ancianos. O sea, iniciar el año para los ancianos que estaban allí, teniendo la imagen de Santa Eulalia, poder celebrar la Navidad con Santa Eulalia, la imagen de Santa Eulalia en su templo, en la iglesia que tienen allí, ver la cara de satisfacción de los ancianos para nosotros fue el mejor inicio. Pero luego es que todo el año ha sido momentos de mucha emoción, momentos de una carga devocional importantísima. Cuando fuimos con Santa Eulalia al hospital, lo que estás comentando, el trecenario, prácticamente pues con todos los obispos de la diócesis, con los obispos eméritos, la verdad es que todos conociendo más, porque ese es otro de los elementos que queríamos que el resto de las diócesis extremeñas conocieran más la realidad de Santa Eulalia. Ese momento lúdico que significó el encuentro de las asociaciones eulalienses y esa procesión cargada de elementos de comunión y de vivir cómo manifiestan su devoción a Santa Eulalia, pues gentes de Totana, gentes de Santa Olalla, de Almonaster, la propia gente de Portugal que vino, que era la primera vez que participaba en un encuentro de este tipo. Han sido muchísimos momentos los que hemos vivido. Y lo que decía ayer en la presentación, el hecho de que, por ejemplo, pues lo que va a quedar para la memoria en la fotografía de portada de esta revista, la imagen de Santa Eulalia entrando en el anfiteatro romano para hacer ese acto de oración, que ha permitido que todas estas Semanas Santas que se concentraron en Mérida para vivir ese segundo congreso, pues vuelvan a sus ciudades sabiendo pues que en Mérida pues está la cuna del cristianismo y que hay una figura tan importante como Santa Eulalia a la que se le debe en gran medida la evangelización de gran parte de la península. O sea, son muchos momentos los que hemos podido vivir a lo largo del año. Carmelo, tú que has estudiado mucho el pasado de Santa Eulalia, la historia de Santa Eulalia en el pasado, ¿crees que se podrá recuperar en el futuro esa importancia que tuvo? Se está recuperando, está haciendo muchísimo la asociación. Por ejemplo, una de las cosas que están bajo todo es que siempre el emeritense y el no emeritense que han venido de todas partes iba a ver a Santa Eulalia. Ahora es Santa Eulalia la que va a verlos a ellos. Va al asilo, se presenta en el anfiteatro, sale de casa a visitar a los propios emeritenses. Y los emeritenses siempre han tenido antiguamente una importancia. Santa Eulalia ha estado siempre muy metida en ella. Una de las cosas, por ejemplo, que me llamó la atención cuando estuve en Asturias fue Santa María del Naranco. Y dice, ¿y qué una ermita preciosa, por cierto. ¿Qué? Que tiene una ermita preciosa. Preciosa. ¿Qué tiene que ver con emeritenses, Santa María del Naranco y demás? Uno lo ve y dice, esto no es asturiano. Porque efectivamente allí no hace calor y además llueve. Que haya unas columnas, algunas con unos aspectos casi tardorromanos y demás, eso es de los emeritenses que fueron para allá cuando llegó Muza para acá a Mérida. Que fíjate tú la importancia que tiene, porque estaban Tarik y Muza. Muza era el jefe y a Tarik lo envió a Toledo, que era la capital, y él quiso venirse a Mérida. Los emeritenses más importantes se marcharon lógicamente para el norte y allí influyeron muchísimo. Tuvieron mucho que ver, que al final acabaría Santa Eulalia como patrona de Asturias. Incluso el rey Silo le presionaron para que viniera a Mérida a recoger los restos de Santa Eulalia y llevárselos a Asturias. Ellos mismos tuvieron bastante importancia en la cultura que se produce en Asturias, en el periodo prerramirense, que se llama.
no hay más que ver Santa María del Naranco. Esas columnas son típicamente del sur, son típicamente emeritenses. En un sitio como aquel no hay, tiene hasta un baño. Los baños eran romanos, allí ya se baña bastante con lo que llueve. Entonces, todas estas importancias que habría que investigar un poquito más fueron muy importantes para la cultura. La influencia que tuvo Santa Eulalia para reforzar el reino asturiano y ser una base importante para poder eliminar o echar para atrás a los musulmanes en la Reconquista, es algo que se tendría que tomar más en consideración. Toda la importancia cultural, porque el resto de España también luego provino de toda la influencia asturiana. Toda la importancia que tuvieron los emeritenses que se marcharon allí, que seguramente fueron precisamente los más importantes y los más cultos. Tuvieron muchísimo que ver. Bueno, tenemos que ir acabando, pero no sin antes saber exactamente cómo de especial será esa procesión oficial de Santa Eulalia el día 10, que cambia algunas cosillas, ¿no? Bueno, sí cambia porque básicamente hay parte del recorrido que son las ramblas que no podemos utilizar porque está todavía la obra de la plataforma única. Entonces, bueno, la procesión saldrá un poquito antes de Santa María, se va a adelantar la hora de inicio de la procesión y la hora de inicio de la misa de la mañana en Santa María. Que será a las 9:30 la misa. Exactamente. Y nosotros la procesión saldrá en torno a las 10:30 para hacer el recorrido habitual. Lo que pasa es que, bueno, al llegar a la Puerta de la Villa, pues tiraremos por Cervantes para bajar por Camilo José Cela y bajar por la Avenida de Extremadura. Con idea de que la Eucaristía de cierre pueda iniciarse a la 1 de la tarde, porque va a ser una Eucaristía especial, porque va a significar el cierre del año Santo, entonces tiene un proceso distinto del de las Eucaristías habituales, y queremos que se empiece con puntualidad. Entonces, bueno, la procesión será básicamente igual que la de todos los años, con esta connotación de que, bueno, que al llegar pues vamos a celebrar vamos a tener esta celebración de la clausura del año jubilar, aparte de las actividades que el Ayuntamiento ha programado como actos paralelos una vez que se llegue la procesión y después de la procesión con las habituales actividades que organiza el Ayuntamiento. Bueno, entonces es la pitarra, ¿no?, popular que se va a realizar. Bueno, pues en cualquier caso lo que hemos dicho es que este es el año cero, es el comienzo, el inicio, yo creo que de un periodo histórico importante para recuperar la figura histórica fuera de Mérida, evidentemente. Esperemos que algún día la que ya es patrona de las diócesis extremeñas de la juventud, ¿no?, es de la diócesis de Mérida-Badajoz. Todavía no es de toda... Nuestra petición, y ya está cursada, es precisamente que sea de la juventud de las tres diócesis. No solamente de la de Mérida-Badajoz, sino de la provincia eclesiástica de Extremadura, incorporando a Coria Cáceres y a Plasencia. Bueno, pues hay que seguir un poquito más, incluso más adelante, y que lo sea de toda España, la patrona de la juventud. En cualquier caso, será el punto cero, el arranque, como decimos, de algo que está por venir y que ya este año ha tenido una importancia notoria con la presencia de muchos peregrinos, ya se hará balance en su día de la cifra definitiva, pero en cualquier caso de la recuperación de las peregrinaciones que siempre aquí hemos defendido que son anteriores a las de Santiago. A las de Santiago, por supuesto. Totalmente, y que hay que recuperar. Luis Miguel González, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y Carmen Larriba, gracias por estar aquí. Nada. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención y su fidelidad. Recuerden que este puente no tendremos picota, que ya regresaremos el miércoles. No sin antes decirles que vamos a estar en todos los actos grabando y ofreciéndoles los reportajes tanto de las procesiones como de las principales actividades de este puente con motivo de la festividad de la patrona de Mérida, de Santa Eulalia. Así que buenas noches y sean felices.